Bueno, voy a hacer que se conecte a la clase. Entonces, estábamos hablando de que cuando un campo es o no es conservativo. Entonces, pues miremos un ejemplo. Ejemplo, verifique si el campo vectorial. ¿Cuál campo vectorial? Pues entonces, F mayúscula igual a YZ más 1, YZ más 1 en I, más XZ más 1 en J, más XZ más 1 en J, más XY más 1 en K es conservativo. ¿Listo? Entonces, necesitamos verificar si este campo es conservativo. ¿Cuándo un campo es conservativo? Un campo es conservativo si el determinante, si el siguiente determinante, entonces vamos a mirar el determinante, entonces tenemos aquí a I, tenemos aquí a J y tenemos aquí a K. Aquí ponemos las derivadas parciales. Y aquí ponemos A. Entonces, YZ más 1, aquí ponemos XZ más 1 y aquí ponemos XY más 1. Si este determinante pues me da 0. ¿Sí? Acuérdense que este determinante es lo que llamamos rotacional de F. Y pues para calcular este determinante, pues este determinante se calcula fácil, pues haciendo menores. Entonces, recuerdan menores, ¿no? Entonces, que lo hablábamos la clase anterior, que tapamos aquí, tapamos la fila del I, tapamos la fila y la columna del I y calculamos el determinante. Entonces le queda I que multiplica a la derivada respecto a Y, derivada respecto a Z de, a ver, entonces aquí le queda YZ más 1 y aquí le queda XZ más 1. ¿Sí? Entonces, perdón. Aquí le queda es XY más 1. No me vaya a enredar desde ya. XY más 1. Sí, entonces XY más 1. Aquí es XY más 1 y aquí es XZ más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted está tomando este que está acá, ¿no? Para I. Luego para J, pues es menos J por el determinante de quién. Entonces menos J por el determinante de derivada respecto a X. Aquí le queda YZ más 1. Y aquí le queda derivada respecto a Z. Y aquí le queda XY más 1. Más K, que multiplica a determinante. Entonces el determinante le queda aquí IJ. El determinante le queda aquí J y aquí le queda la, perdón, K, y acá le queda derivada respecto a X, acá le queda YZ más 1, y acá le queda derivada parcial respecto a Y, y acá le queda XZ más 1. Listo, entonces usted calcula este determinante. Entonces, la derivada parcial de Y de XY más 1 pues es X. Y la derivada parcial de Z, de XZ más 1, pues eso le da X también, pero le da negativo, ¿no? Acuérdese que pues esta diagonal viene negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, aquí me da Y por X menos X. Menos J, aquí pasa lo mismo. Entonces, la derivada parcial de X, de XY más 1, pues eso me da Y. Y la derivada parcial de Z, de YZ más 1, pues también me da Y, pero me da negativa. Entonces me queda X menos J, Y menos Y, más K D. Entonces, derivada parcial de YZ más 1, pues eso me da Z. Y derivada parcial de XZ más 1, pues eso también me da Z. Entonces, ¿qué me está dando? En realidad esto me está dando 0 en I menos 0 en J más 0 en K.
lo que me está diciendo, que el rotacional de f es el vector nulo, y si el rotacional de f es el vector nulo, pues eso implica que f es conservativo. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Profe, Cuénteme. ahí en el 0J no sería positivo por la cuestión de que J es negativo y dio Y negativo también. No pasa nada, o sea, porque como es cero no pasa nada. Entonces se lo puede poner positivo, lo puede poner negativo. No pasa nada, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque da cero. Porque da cero. Donde no diga cero, sí habría que cuadrar el signo este del J. ¿Listo? Pero sí, usted lo puede poner más cero o menos cero, no hay ningún problema. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces nos da que f es conservativo. Nos da que f es conservativo. Vamos a mirar otro ejemplo. Déjeme por aquí lo busco. Entonces, pues vean que la idea finalmente es, tomen este determinante que está acá, y verifique que sea cero. Si ya ese determinante no le da cero, o sea, existe una de las componentes donde ese determinante no le dé cero, o sea, ojo, puede que todas las otras componentes le dé cero, por ejemplo, que la componente de i y la componente de j le dé cero, pero si la componente de k no da cero, entonces ahí efectivamente vamos a decir el campo no es conservativo. ¿Listo? Entonces, a ver, dame dos. ¿Cómo? ¿Pregunta? Profe, ¿puede subir un poquito la pantalla? O Ahí. bajarla. Sí, ahí. Listo. Entonces mire por ejemplo este. Listo, profe. Bueno, Gracias. mire por ejemplo este. Usted tiene f igual a x cuadrado en i menos 2xy en j más y z cuadrado en k. Tenemos a f este 2xy, ¿no? Tenemos a f este campo. Entonces verifique, hágalo usted ahí rápidamente, verifique si es conservativo. Entonces voy a ponerle pausa un momento al video y pues hagan ahí la cuenta. A ver, le estaba dando tiempo para verificar si era conservativo. Entonces, póngale cuidado. Pues calculamos el determinante. ¿Qué más hay que hacer si no calcular el determinante? IJK derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z. Y acá nos queda X cuadrado menos 2XY. Y acá nos queda YZ al cuadrado. Bueno, usted me dirá, si yo le había dado la fórmula antes, esta fórmula de acá, ¿por qué lo hacemos con el determinante? ¿Sí? Pues bueno, ¿por qué? Porque prefiero que usted yo creo que el determinante es una forma más fácil de aprendérsela. Sí, o sea, es una forma más fácil de recordar cómo es que se calcula pues el rotacional.
¿Por qué? Porque si lo hacemos por medio de la fórmula, muy seguramente uno se equivoca, ¿sí? Porque uno, para aprenderse que es de P de Y, de N de Z, Entonces mejor yo creo con el determinante es una forma más, ¿cómo decirlo? Como más práctica de hacerlo y pues le va a colaborar. Entonces, calculamos aquí y por el determinante otra vez de y menos 2xy y acá queda de z y acá queda yz cuadrado menos j que multiplica el determinante de x cuadrado de z yz cuadrado más k que multiplica a de x cuadrado y acá de y menos 2xy, ¿sí? Y pues calculamos entonces este determinante y entonces este determinante va a quedar de la siguiente manera. Entonces me va a quedar derivada parcial de yz cuadrado, pues eso será z cuadrado. Y derivada parcial de z de 2xy, aquí ya se dañó, porque vea que la derivada parcial respecto a z de 2xy es 0. Pero yo ya venía con un z cuadrado, entonces aquí ya con eso ya puedo decir que no es conservativo. Pero de todas maneras, pues vamos a calcular el resto del determinante. Aquí esta me da 0 y acá esta me da 0. Vea, este ejemplo sirve para muchas cosas de lo que yo decía. Acá está esta derivada, o sea, la derivada de x de yz cuadrado, pues eso me da 0. Y la derivada de z de x al cuadrado, eso también me da 0. De la misma manera, vamos a ver cuánto nos da el de k. El de k nos da menos 2y. El de k nos da menos 2y y el de y me da menos 0. Menos 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto qué implica? Pues esto implica que me va a quedar y por z cuadrado menos, bueno, vamos a darle caso, entonces más 0j menos 2y en k. Todo esto que está diciendo, esto está diciendo que, mire, puede que la de y le haya dado 0. O sea, y efectivamente, cuando usted calculó la derivada parcial, o bueno, la componente en j del rotacional le dio 0. Pero ¿eso qué implicó? ¿Eso implicó que fuera conservativo? No, porque no es suficiente con que una de las componentes sea 0. Tienen que ser 0 todas las componentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Ahora, bueno, todo esto de los campos conservativos, cuando un campo es o no es conservativo, nos lleva a hablar de una nueva familia de integrales que vamos a calcular. ¿Listo? Todo esto viene para el estudio de algo que se llaman las integrales de línea. ¿Listo? No vamos a ver mucho de integrales de línea, pues porque quedan 20 minutos. Pero vamos a dar como una introducción. ¿Listo? Entonces, espérenme acá, vamos a poner integrales de línea. ¿Listo? ¿Alguien le falta copiar aquí esto? Que va a cambiar de hoja. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Entonces, póngale cuidado.
A ver, deme 2 segundos y le respondemos aquí al muchacho, porque está muchacho o muchacha, no sé. Es que esto de ser multitarea no es lo mío. Lo intento, pero no soy capaz y me toca de hacer una cosa a la vez. Entonces, bueno, ¿qué es una? Recordemos, vamos a iniciar recordar, ¿qué es una integral? ¿Qué es la integral de a hasta b de f de x de x? ¿Qué era para nosotros esa integral? No estamos hablando de dobles ni triples ni... No, de esas integrales no, sino una integral normalita. ¿Qué era para nosotros una integral de una variable definida? No indefinida, definida. ¿Qué era esa integral para nosotros? ¿Qué representaba? ¿Me entienden la pregunta? ¿Sí recuerdan? Bueno, la integral como nosotros la conocíamos, o sea, esa integral, bueno, me extraña, ¿no? O sea, tenemos que recordar las cosas básicas porque siempre no podemos pasar por un curso sin ver lo básico, ¿no? O sea, tenemos una función y ¿qué representaba esto que está acá? Eso que está ahí representa que si yo estoy en un intervalo a, b, la integral era el área bajo la curva, ¿sí? Esto es lo que representa integral de a hasta b de f de x de x, ¿sí? Eso es lo que decíamos que nos representaba, o sea, para eso, esa era la representación de la integral, de eso nació, de la necesidad de calcular el área bajo la curva f de x, ¿sí? Porque recuerden, ¿no? Creo que yo esta carreta ya la eché, pero entonces, ¿qué pasaba, no? Digamos, nosotros sabíamos calcular áreas de polígonos, sabíamos calcular áreas de círculos, sabíamos calcular áreas de algunas figuras planas, pero entonces habían figuras que pues se resistían a poderles calcular su área porque pues eran muy complicadas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo? Cuando se introdujo todo el lenguaje de las funciones, pues el lenguaje de las funciones permitió que pudiéramos mapear el límite de la región, o sea, como pues el borde de la región, y al mapear el borde de la región, pues pudiéramos hacer la integral, y al hacer la integral, pues se calcula el área. Es como un resumen así muy grande de todo lo que está pues detrás de esto de la integral, ¿no? Después viene Newton y Leibniz, y entonces pues usan las herramientas del cálculo y de la integral, del cálculo, de las derivadas, y entonces pues con las derivadas se hace la conexión llamada el teorema fundamental del cálculo, y entonces pues podemos calcular las integrales, pues podemos usar derivadas para calcular integrales, y bueno, todo lo que ya sabemos de cómo se calcula una integral, ¿sí? Pero entonces la idea es pensar, listo. Ya tenemos una primera generalización, que la primera generalización pues viene de, luego esto que está acá, pues lo pasamos a integrales dobles, ¿no? Entonces, ¿qué eran las integrales dobles? Pues las integrales dobles eran, estamos en el espacio, entonces aquí tenemos a x, aquí tenemos a y, tenemos a z, y pues las integrales dobles se basan en, listo, tengo aquí aquí sería a y aquí sería b,
aquí tengo el AB, aquí tengo a CD, por lo menos sobre rectángulos. Y entonces pues ahora esta es nuestra área de integración. Y pues entonces lo que hacemos es que pues levantamos esta región hasta donde esté f de z. Tenemos esta región hasta donde esté f de z, entonces esto decimos que es z igual a f de xy. Y entonces hablamos de la integral doble. Entonces, ¿qué era la integral doble? Pues la integral de a hasta b, de c hasta d, de f de xy, de, bueno, entonces aquí sería de y de z. Y entonces, pues, ya como estamos en 3 dimensiones, pues ya no me va a calcular un área, sino que me va a calcular un volumen. Y entonces, al calcularme esto como un volumen, pues aquí entonces es donde hacemos una primera, vemos de una primera manera cómo nos queda la integral pues a 2 o 3 o 4 dimensiones. Eso ya nosotros lo entendemos. Pero existe otro tipo de integral, que vamos a llamar integral de línea, ¿sí? ¿Y qué es una integral de línea? Una integral de línea, digamos, es otro tipo de integral distinta. Es una integral distinta y es más la que se usa cuando uno está hablando, o sea, esto es como la puerta a hacer cosas con variable compleja. Yo no sé si ustedes ven un curso que se llama Matemáticas Especiales. No sé si lo ven. Habrá muchos que sí. Entonces, ¿qué pasa en el curso allá en curso de Matemáticas Especiales? El curso de Matemáticas Especiales se va a basar en este tipo de integral. No en la integral de área, sino en la integral de línea. ¿Por qué en la integral de línea? Porque nos vamos a meter en el plano complejo y vamos a, de acuerdo a lo que ocurre en el plano complejo, pues vamos a conseguirnos una curva allá definida en ese plano complejo y tomamos esa curva definida en el plano complejo y vamos a iniciar por medio de esa curva vamos a hacer como, mejor dicho, ya no nos vamos a parar en una región, sino que nos vamos a parar por esa curva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda la integral? Entonces, ojo con esto, porque va a ser una integral sobre una curva C, una integral sobre una curva C de f de xy de S minúscula, eso es una S minúscula, y entonces, este tipo de integral, ¿qué va a ser? Este tipo de integral va a ser lo siguiente. Vamos a tomar una curva, entonces se hace una curva suave. ¿Qué es una curva suave? Una curva suave es una curva que cumpla las siguientes condiciones. Digamos, yo puedo parametrizar a X, puedo parametrizar a Y entonces en un intervalo, vamos a mover a T en un intervalo. Entonces, un ejemplo de curva suave, yo creo que el ejemplo de curva suave más fácil de entender es el siguiente. Vamos a usar GeoGebra. Y vamos a pensar en la siguiente curva. Miren. Primero que todo, pues nos toca definir el T, porque ya va a ser un parámetro independiente, ¿sí? O sea, T será un parámetro independiente, vamos a ponerlo de 0 a 2pi. Siempre pongo este ejemplo, pero yo creo que es buen ejemplo. Tengo este de 0 a 2pi, y entonces vea, va a poner coseno de t en x, va a poner coseno de t en x, y va a poner a seno de t en y. Ay, ¿por qué se puso a animar? Todavía no. Miren, entonces, ¿qué es una curva? ¿Qué es una curva suave? Una curva es suave si no tiene, o sea, si no tiene movimientos bruscos como picos, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces, una forma sería más fácil de entender cuando una curva no es suave. Sí, yo creo que es más fácil entender cuando una curva no es suave. Y la forma más fácil de ver una curva que no es suave, pues es absoluto de x, valor absoluto. ¿Qué pasa con valor absoluto de x? Pues resulta que cuando usted tiene valor absoluto de x, si usted calcula la pendiente de la recta tangente, yo creo que ustedes recuerdan eso de cálculo, ¿no? De cálculo 1, que a usted le decían, ¿por qué valor absoluto de x no es derivable en 0? O bueno, si no se lo han dicho, pues lo decimos acá. Usted tiene esta función que se llama valor absoluto de x, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando usted va a calcular la derivada en el origen, el problema con la derivada en el origen, ¿cuál es? Que cuando usted calcula el límite de la derivada, o sea, el f de x más h menos f de x sobre h, cuando usted lo calcula, cuando viene por la parte negativa, que usted viene por la función y igual a menos x, ese valor le da menos 1 acá, ¿sí? Y cuando usted se viene por la parte positiva, ese valor de ese límite de la derivada, o sea, de ese límite, voy a hacerlo por aquí como en un paréntesis, de que usted tiene, ¿qué es la derivada? ¿No? Recuerde que la derivada es el límite, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí? Pero cuando usted tiene valor absoluto de x que se aproxima a 0, en realidad usted lo que está haciendo es viendo la función, viendo que la función hace lo siguiente, o sea, se aproxima, el cosito para el otro lado, entonces, menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor que 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando usted se acerca por la izquierda, usted está tratando con menos x. Y cuando usted se acerca por la derecha, usted está tratando con x. Entonces, cuando calcula el límite, cuando h tiende a 0, en realidad, cuando usted se va por la izquierda, le da menos 1. Y cuando se va por la derecha, le da 1. Entonces, ¿qué pasa? La derivada no existe porque como la derivada es un límite, entonces el límite no existe. ¿Sí? Y a eso es a lo que se le llaman los famosos picos. Entonces, cuando una curva es suave cuando no tiene picos. O sea, que no pasa esto que estamos diciendo acá. ¿Sí? Entonces, un ejemplo es esta curva. ¿Ya? Póngale cuidado. Ahora, nos estamos enfocando en las curvas. ¿Qué es una curva? Lo entendemos, o una curva la vamos a entender como el camino que nos está dejando. O sea, en este curso no nos va a interesar tanto lo que encierra, por el momento. Sino que lo que nos va a interesar es que nos va a llevar, es un camino que nos va a llevar del punto A al punto B. ¿Sí? Un ejemplo es esta curva, vean. Cuando yo empiezo a mover a T, ahí empiezo a obtener un camino por donde está pasando el punto. ¿Me entienden? El punto está pasando por ese camino que él mismo se está creando el camino, ¿sí? Entonces, la curva por donde vamos a integrar va a ser por ese camino, independientemente si cierra o no cierra, ¿sí? Entonces, vamos a tener que vamos a calcular la integral solo por este pedacito, ¿sí? Solo por acá por donde pisó. No me interesa que esto me haya encerrado un círculo, no me interesa que eso me haya encerrado un círculo, porque en realidad la integral de línea no depende de eso. Yo aquí, por ejemplo, podría poner 1,
y entonces ya por ejemplo, yo también puedo calcular la integral sobre esa línea, por ejemplo. ¿Sí ven? Sobre esa línea que está ahí. La puedo calcular por este camino, la puedo calcular por esa línea recta que me salió ahí esa que acabé de mostrar. También la puedo hacer, no tienen que ser senos y cosenos, digamos aquí puedo poner, no sé, 2t, un ejemplo, estoy inventándome una curva, aquí puedo poner 2t y aquí puedo poner, no sé, 3t. Entonces, ¿qué? Entonces, mire, por ejemplo, pero eso ya me va a quedar el punto, no sé dónde quedó. Entonces, mire, vea, ya la curva, venga que me quedó ya muy grande por allá. Mire, ya la curva, pues es esa recta, ¿sí me entiende? O sea, no tiene que ser cerrada, no tiene que ser estrictamente cerrada, no tiene que encerrar un área, no, simplemente será un camino, o sea, es como, es una carretera normal, o sea, puede ser revirada, o sea, puede ser revirada, pero como pues las carreteras pues no tienen esas curvas así ¿cómo decirlo? O sea, no tienen, claro, no estamos hablando de cruces, ¿no? Pero no tienen así esas curvas, así que sean ángulos de más de 180 grados, ¿sí? Bueno, en teoría, ¿no? O sea, pero de todas maneras, pues sí puede que sea más de 180 grados, pero pues son curvas normalizadas, ¿sí? O sea, pues usted puede dar la curva. O sea, me refiero a que no sea un pico. Entonces, pues de esta manera es que uno va a calcular ahora integrales, pues moviéndose sobre, pues piénselo así, o sea, usted se está moviendo sobre carreteras. ¿Listo? ¿Me entienden más o menos la idea de lo que queremos hacer? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, profe. Bueno, entonces, ¿qué será una integral de línea? Una integral de línea, con todo esto que les acabo de decir, la integral de línea se resume en lo siguiente. Vamos a tomar la primera parte de las integrales de línea, ¿no? Porque después pues ya vamos a hacer integrales de línea sobre campos vectoriales. Pero entonces, la primera parte de las integrales de línea será tomar ese x que les mostré antes, el x que les mostré, el y que les mostré, calcular el x de t, el y de t, calcular la derivada de x de t, calcular la derivada de y de t, y desde ahí calcular los valores de la integral. ¿Listo? Pero entonces, pues primero tenemos que definir algunas cosas. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir que esa curva que calculamos se va a llamar una curva suave? Entonces, me falta un pedazo de lo de campos. Bueno, ahí te lo hacemos cuando estemos viendo las integrales. Entonces, definición. Diremos que una curva es suave precisamente lo que no pasa con valor absoluto de x, que es, diremos que una curva es suave si las curvas se van a llamar como r de t igual a x de t en i más y de t, x de t en i más y de t en j más z de t en k, bueno, con t moviéndose entre a y b. Entonces, esta curva será suave si las derivadas, si la derivada de x respecto a t, la derivada de y respecto a t y la derivada de z respecto a t existen
son continuas y no son simultáneamente cero en el intervalo A, B. ¿Listo? Eso será una curva suave. ¿Listo? ¿Y qué será una integral de línea? Bueno, una integral de línea será básicamente lo siguiente. Defino integral de línea y pasamos al quiz. Aquí rápidamente. En el espacio, en el plano lo entendemos igual que en el espacio. Entonces la idea es, yo voy del punto A, voy al punto B. Entonces, como les decía, era simplemente una forma de unir a A con B. ¿Sí? Entonces, uno A y B por medio de una curva suave. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar, acá inicio en el punto A al punto B, voy a tomar y voy a dividir. Voy a dividir todo el camino en pedacitos muy pequeños. ¿Sí? Voy a dividirlo en pedacitos muy pequeños. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar un pedacito de esos muy pequeños. Y entonces, lo que voy a hacer es que, ¿qué será la integral de línea? Es como si yo levantara la función. Desde ahí. Entonces, en este pedacito, calculo f de la función en ese pedacito. Bueno, en realidad en un, ¿cómo decirlo? Aquí en un pedacito pues representativo. Entonces, calculo f ahí y eso lo multiplico por la longitud. De ese pedacito, ¿sí? Eso se va a llamar delta S sub i. Y entonces, ¿qué será la integral de línea? La integral de línea resultará siendo lo siguiente, o sea, la integral de C sobre la curva C, o sea, la curva C será lo que une A y B. Entonces, la integral de C, de F, de XY, de S, ¿qué será? De S será la longitud de cada uno de esos intervalitos. Y la integral entonces será el límite cuando la norma de la partición, o sea, la norma de este pedacito que está aquí, tiende a 0, de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x sub i, y sub i, de, bueno, delta s sub i. Entonces, ¿qué será una integral de línea? Bueno, ¿cómo se calcula una integral de línea? Para calcular una integral de línea, entonces simplemente necesitamos ¿cuál es la longitud de la curva? Nosotros ya sabemos calcular la longitud de curva porque pues eso es algo que se hace en cálculo integral. Entonces, esta integral me va a dar simplemente la integral de A hasta B de f escrita en términos de x, de y, de z, multiplicada por la raíz de la derivada de t al cuadrado más la derivada de y al cuadrado más la derivada de z al cuadrado. Uy, me quedé sin espacio. Espérenme, voy a correr esto porque me quedé sin espacio. Bueno, entonces aquí es así mejor. Entonces la integral sobre z de t. ¿Listo? Esta entonces será la integral que nos permite calcular la integral de la integral de línea. ¿Listo? Bueno, yo tengo aquí un PDF que se hizo hace algún tiempo ya.
hay unas cosas ahí que pues no están bien, muy bien escritas, pero hay otras que están bien escritas, ¿sí? Entonces voy a pasarles ese PDF para que pues estudien toda esta parte de integrales de líneas de campos vectoriales. ¿Listo? Entonces voy a subirlo, ¿qué? Ahorita mientras están en el quiz voy a subirlo. ¿Listo? Para que lo vayan leyendo. Y pues así terminamos la clase de hoy. Preguntas, dudas, quejas, comentarios. ¿Todo bien? Bueno, entonces, a lo que vinimos vamos. Recuerden que el viernes tenemos parcial, entonces el parcial empieza bien a las 10. Entonces, pues hay que estar pendientes de eso, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes para tomar la asistencia, para que puedan arrancar a las 10, porque pues son solo 2 horas y ya. ¿Sí? Ahora, bueno, tenemos aquí tenemos el quiz, ¿no? Entonces, listo, vamos a cerrar ahí.